Siempre creí que ver a una nieta casarse era como presenciar el ciclo de la vida completarse. Su sonrisa en el altar debía ser la recompensa de todos mis sacrificios, mis noches en vela y mis renuncias. Pero aquella mañana, descubrí un secreto que me hizo salir corriendo de la iglesia, con el corazón hecho pedazos. Y si piensas que esta historia termina con una abuela humillada, engañada y olvidada, espera saber lo que pasó después. Porque lo que hice lo cambió todo, y nadie jamás imaginó el desenlace. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para no perderte ninguno de mis próximos relatos. Mi nombre es Mercedes Aguilar de la Fuente, tengo 74 años, y durante más de 4 décadas fui costurera en Salamanca, confeccionando vestidos de novia para otras mujeres. Siempre soñé con ver a mi nieta caminar hacia el altar con el vestido perfecto, rodeada de un amor verdadero. Pero lo que encontré aquel día no fue amor, fue traición. Ese día llegué temprano al Hotel Boutique donde se celebraría la boda. Apenas crucé las puertas de cristal, sentí un aire frío mezclado con perfumes caros. El mármol del piso brillaba como espejo, y las lámparas colgantes me hicieron pensar en noches de gala que yo jamás viví. Caminaba despacio, con mis zapatos sencillos, intentando no desentonar entre tantos trajes de diseñador y vestidos de seda. Lo que más me conmovía era ver a la gente feliz, hablando del banquete, del vino que servirían, del viaje que los novios harían después. Yo pensaba que todo ese lujo lo había hecho posible con mis propios sacrificios. Recuerdo que acaricié mi bolso de cuero mientras subía por la escalera alfombrada de rojo. Dentro llevaba una carta del banco que confirmaba la última transferencia que hice para cubrir el salón. No quería que nadie supiera que había vendido las tierras donde crecí. Me decía a mí misma que ese sacrificio valía la pena, porque Lucía merecía un día perfecto. A mis 74 años, no necesitaba ropa elegante ni joyas nuevas. Me bastaba con verla radiante. La gente puede creer que exagero, pero en mi corazón todo ese esfuerzo era una forma de agradecerle a la vida haberme dejado criarla. Cuando abrí la puerta de la suite donde se preparaba, el contraste me golpeó. Había maquilladores que iban y venían con estuches de brochas relucientes, peinadores con secadoras de aire caliente y un fotógrafo disparando flashes como si ella fuera una celebridad. El vestido de Lucía colgaba en un perchero dorado, con encajes delicados y botones que parecían pequeñas perlas. Lo había pagado en una tienda de alta costura de Madrid, y cada puntada me recordaba el precio que había pagado con mi tranquilidad financiera. Ella giró hacia mí con una sonrisa, y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Me acerqué despacio, temiendo arruinar la obra perfecta que estaban construyendo alrededor de ella. Saqué de mi estuche pequeño el collar de perlas que había pertenecido a mi madre y lo puse en sus manos. Ella lo miró un segundo, sin mucho entusiasmo, y apenas dijo un gracias. Yo traté de no darle importancia, aunque por dentro sentí un leve vacío. Con dedos torpes, se lo abroché al cuello, imaginando que mi madre la estaría bendiciendo desde algún rincón invisible. Para mí, ese gesto lo era todo, unir pasado y presente en el inicio de su nueva vida. Al salir de la suite, escuché los pasos rápidos de los organizadores que corrían de un lado a otro. Comentaban sobre la lista de invitados, los platillos del banquete y las botellas de vino que se habían importado de Italia. Yo sonreía en silencio, orgullosa de haber logrado que esa boda pareciera salida de una revista de lujo. Nunca pensé que mi vida, tan marcada por la austeridad, pudiera transformarse en un escenario de elegancia y abundancia. Me repetía que ese esfuerzo era mi regalo final para Lucía, un legado de amor y sacrificio. Bajé al vestíbulo, donde los invitados comenzaban a llegar en coches negros brillantes. Algunos hombres ajustaban sus relojes de oro, las mujeres lucían bolsos de diseñador y los niños corrían entre los arreglos de flores exóticas. Yo saludaba a todos con una sonrisa tímida, mientras pensaba que no pertenecía del todo a ese mundo. Lo mío era el barrio antiguo, los muebles gastados, la casa con ventanas grandes que resistía el paso del tiempo. Pero ese día no importaba lo que yo tenía o dejaba de tener. Importaba que Lucía tuviera todo lo que soñó. Me ofrecieron una copa de champán servido en cristales finos. Tomé un sorbo y me supo a esfuerzo condensado en burbujas. A mi lado, dos señoras comentaban sobre las joyas de Lucía, y una de ellas me felicitó diciendo que debía sentirme orgullosa. Asentí con la cabeza, pero guardé silencio. Orgullo tenía, sí,
pero también un peso en el pecho que no lograba identificar. Había algo en esa atmósfera de lujo que me resultaba ajeno, como si me hubieran prestado un papel que no era mío. Paseé por el salón principal y me detuve frente a las ventanas enormes que daban al jardín decorado con luces diminutas. El aire olía a rosas y a velas aromáticas. Cerré los ojos y por un momento me imaginé a mi difunto esposo a mi lado, diciéndome que había hecho lo correcto. Me habría gustado que él viera a Lucía vestida de novia, que compartiera conmigo este orgullo. Abrí los ojos con un suspiro, convencida de que en medio de tanto lujo yo llevaba la parte más sencilla, el amor puro que nadie podía comprar. Minutos después, la música del piano de cola empezó a sonar más fuerte, señal de que la ceremonia estaba por comenzar. La gente se dirigió hacia la iglesia anexa al hotel, mientras yo caminaba despacio, observando cada detalle como si quisiera grabarlo en la memoria. La alfombra roja, los candelabros encendidos, los pétalos de rosa que caían al suelo. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Me convencí de que ese era el día que me reconciliaría con todos los sacrificios que hice en silencio durante décadas. Sin embargo, cuando me detuve frente al claustro antiguo para tomar aire, algo inesperado ocurrió. Escuché un murmullo detrás de una puerta cerrada. Al principio pensé que eran nervios de última hora, pero pronto reconocí la voz de Álvaro. Me quedé paralizada, con la sangre helada. Lo que dijo no tenía nada que ver con amor ni gratitud. Ese instante se convirtió en una grieta invisible que empezaba a abrirse bajo mis pies. Me quedé quieta frente a esa puerta de madera tallada, con los vitrales iluminando mi rostro de tonos rojos y azules. El murmullo de voces se filtraba como un secreto prohibido. Acerqué el oído, sin querer realmente escuchar, pero con una intuición que me empujaba a no moverme. Reconocí de inmediato la voz grave de Álvaro. Su tono no tenía nada que ver con el joven atento que todos admiraban. Era frío, calculador, como el de un banquero que revisa números en una cuenta conjunta. Me contuve la respiración cuando lo escuché pronunciar mi nombre. Después de esta boda, la fortuna de la vieja será mía. Con sus cuentas pagaré mis deudas y la encerraré en una residencia. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Sentí que mi cuerpo se tambaleaba, como si la alfombra roja bajo mis pies se hubiera convertido en arena movediza. Apoyé la mano contra la pared de piedra, fría como el mármol de los salones de lujo que había pagado con tanto sacrificio. Cerré los ojos, rogando haber escuchado mal. Pero su voz volvió a repetirse, más clara, más cruel. Era la confirmación de que todo lo que había financiado con tanto esfuerzo estaba a punto de convertirse en mi propia condena. Mi mente viajó de inmediato al banco donde había hecho aquella última transferencia. Recordé al empleado que me ofreció abrir una tarjeta de crédito adicional y cómo yo me negué, convencida de que ya había gastado demasiado. En ese instante entendí la magnitud de mi ingenuidad. Todo el dinero, las propiedades, incluso las joyas familiares que había cedido como regalo, estaban en riesgo de convertirse en armas contra mí. Mi respiración se volvió entrecortada. Cada palabra de Álvaro se clavaba en mí como un puñal. Y de pronto, escuché otra voz. Esa voz dulce que yo misma había enseñado a hablar, a cantar, a rezar cuando era niña. La voz de Lucía. Sí, amor, que no sospeche. Solo unas horas más y todo será nuestro. El mundo se detuvo. El eco de su risa suave se mezclaba con el perfume caro que se escapaba de la habitación. Sentí que las lámparas de cristal que colgaban en el pasillo se apagaban de golpe. Mi nieta, la niña que cargué en brazos, estaba conspirando conmigo como si yo fuera un obstáculo que debía desaparecer. La traición venía no solo de quien se casaba con ella, sino de ella misma. Mis piernas se debilitaron. Apoyé la espalda contra la pared y cerré los ojos. El piano de cola que sonaba en la iglesia cercana parecía burlarse de mí, cada nota más alta que la anterior. Traté de contener un sollozo, pero la garganta se me cerraba. Pensé en mi casa, en el jardín donde ella jugaba de niña, en los muebles viejos que algún día heredaría. Todo aquello, cada recuerdo y cada sacrificio, estaba siendo reducido a un simple botín en sus planes. Quise entrar de inmediato, abrir la puerta y gritarles en la cara la magnitud de su crueldad. Pero mi cuerpo no respondió. Permanecí inmóvil, atrapada entre la indignación y el miedo. Imaginaba a los invitados esperando en el salón de mármol, sin saber que la novia y el novio estaban firmando mi sentencia.
El lujo que yo había comprado se había transformado en un escenario de humillación. Me dolía respirar. Cada inhalación era como tragar cristales. Me quedé escuchando unos segundos más. Álvaro hablaba de propiedades, de herencia, de controlar las cuentas. Su tono era meticuloso, como un contador obsesionado con números. Lucía respondía con monosílabos, con esa complicidad que yo jamás sospeché. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan del otro lado de la puerta. Era como si todo el peso de mis años cayera sobre mí en un solo instante. Finalmente, retrocedí un paso. Sentí que la alfombra roja bajo mis pies ya no me sostenía. Miré hacia el pasillo largo y oscuro y tuve miedo de avanzar, miedo de quedarme, miedo de ser descubierta. En mis manos sudorosas, el anillo de oro que siempre llevaba parecía deslizarse. Ese anillo había sido símbolo de amor y compromiso, y ahora se sentía como una cadena que me ataba a una farsa. No sabía si debía enfrentar la verdad de inmediato o seguir callando, pero estaba segura de una cosa: nada volvería a ser igual después de lo que había escuchado. La puerta seguía cerrada. El murmullo continuaba. Y yo, con el alma hecha pedazos, comprendí que estaba a punto de perder no solo mi dinero ni mis bienes, sino algo infinitamente más valioso: el amor de mi propia sangre. No recuerdo en qué momento mi miedo se convirtió en rabia. Fue como si un hilo invisible me jalara hacia esa puerta. Mis manos temblaban, pero las empujé con fuerza, y el crujido de la madera resonó en el claustro como un trueno. Los dos voltearon al mismo tiempo, con los ojos abiertos como si hubieran sido atrapados robando. El aire en la habitación olía a perfume caro mezclado con tensión, y por un instante nadie dijo nada. Yo los miraba, incapaz de reconocer a la nieta que había criado. ¿Eso piensan hacer conmigo? ¿Convertir mi sacrificio en su negocio? Mi voz se quebró, pero salió tan fuerte que hasta yo me sorprendí. Lucía bajó la cabeza, jugando con los encajes de su vestido, como si un hilo suelto pudiera salvarla de mi mirada. No pronunció palabra, apenas mordía su labio inferior, temblando. El vestido de seda brillaba bajo la lámpara, pero su postura la hacía ver pequeña, frágil. Yo esperaba una explicación, una súplica, algo que me devolviera un poco de esperanza. Pero lo único que recibí fue silencio. Álvaro, en cambio, no se escondió. Se cruzó de brazos con un gesto altivo, como quien firma una carta en un despacho elegante. Sonrió con esa seguridad que da el dinero fácil. Señora, no dramatice. Usted ya es un estorbo. Deje que esta boda siga su curso y no interfiera más. Sus palabras cayeron como piedras. No había compasión, solo desprecio. Era la voz de alguien que ya me había borrado de la ecuación, como si mis cuentas, mis propiedades y mi dignidad fueran simples fichas en su juego. Sentí que el corazón se me partía. Miré a Lucía otra vez, buscando un destello de ternura, un gesto que desmintiera lo que acababa de escuchar. Pero ella apenas murmuró, sin levantar los ojos: «Lo hacemos por nosotros, usted ya dio demasiado». Esa frase me atravesó el pecho. «Demasiado», dijo, como si mi vida entera hubiera sido una carga que ahora debían sacudir de encima. El collar de perlas que brillaba en su cuello me pareció un insulto, como si la memoria de mi madre estuviera siendo utilizada en mi contra. Me llevé una mano al pecho, intentando respirar. El lujo de la habitación, con sus espejos dorados y sus cortinas de terciopelo, se transformó en una cárcel sofocante. Yo, que había pagado cada detalle con mis últimas transferencias, estaba siendo expulsada de ese mundo por la misma persona a la que lo había regalado. Todo lo que debía ser orgullo se había convertido en una humillación. Cada cristal, cada flor exótica, cada alfombra parecía burlarse de mí. Traté de mantenerme erguida, aunque las piernas me flaqueaban. La rabia me mantenía en pie. «Lucía, mírame a los ojos. Dime que no eres parte de esto». Ella levantó la vista apenas un segundo, y lo que vi en sus pupilas fue peor que cualquier confirmación: indiferencia. Ya no era mi niña, era una mujer que había elegido el dinero antes que a su propia sangre. En ese instante supe que mi batalla no era contra un extraño, sino contra el vacío que había crecido en el corazón de mi nieta. El silencio se rompió con una carcajada amarga de Álvaro. Se acercó un paso, invadiendo mi espacio, con ese aire de superioridad que siempre me incomodó. «¿Qué esperaba, señora?
que su nieta viviera de recuerdos en una casa vieja, rodeada de muebles pasados de moda. Ella merece lujo, merece viajes, merece todo lo que usted nunca pudo darle. Y yo voy a asegurarme de que lo tenga. Me quedé helada. No solo me estaban robando lo material, también estaban borrando mi historia, mis sacrificios, como si nada valiera. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no iba a permitir que me vieran débil. Di un paso hacia atrás, respirando hondo, tragándome el llanto. Mi mente se llenó de imágenes. Las noches en las que cosí vestidos para otras novias, el dinero que guardaba en sobres, las cuentas que cerré para poder regalarle a Lucía este día. Todo eso ahora era un arma contra mí. Y lo peor era que ya no podía confiar ni siquiera en el lazo más sagrado, el de una abuela con su nieta. Quise gritar, correr, golpear las paredes. Pero solo atiné a quedarme quieta, con el corazón hecho trizas y el orgullo herido. La rabia y la impotencia se mezclaban, y lo único que podía pensar era que no merecía ese trato. Había dado todo y, aún así, me habían convertido en un estorbo. Algo en mí comenzó a quebrarse, pero también a encenderse. No sabía cómo ni cuándo, pero esa herida no se quedaría abierta para siempre. Y mientras salía lentamente de la habitación, supe que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Salí de esa habitación con el alma deshecha. Mis pasos resonaban en el pasillo como si fueran campanadas de despedida. Cada espejo dorado que colgaba en las paredes reflejaba mi rostro pálido, y sentí vergüenza de mí misma, de mi ingenuidad. Caminé rápido, tropezando con la alfombra roja que tantas veces había soñado ver en un día feliz. El aire olía a incienso y a perfume caro, pero para mí era un olor asfixiante. Quería escapar, aunque cada rincón del hotel boutique me recordaba que yo había pagado por todo aquel lujo que ahora me aplastaba. Mientras bajaba por la escalera de mármol, mi mente se llenó de números. Recordé la cuenta en el banco que había vaciado para financiar el banquete, la transferencia que hice con manos temblorosas, las tarjetas de crédito que cancelé para no acumular más deuda. Cada decisión había sido tomada con amor, y ahora ese amor se convertía en la soga que pretendían ponerme al cuello. Me ardían los ojos, pero no lloré. Tenía que mantener la cabeza en alto, aunque mi corazón estuviera quebrado. Al llegar al vestíbulo, vi a los invitados riendo, comentando sobre el menú, sobre los vinos que aún no habían probado. Sus voces eran un murmullo lejano, como si yo ya no perteneciera a esa escena. Crucé entre ellos sin mirar a nadie, con el bolso de cuero apretado contra el pecho. Nadie se dio cuenta de mi huida. Todos estaban atrapados en la ilusión de la boda perfecta. Fue entonces cuando entendí que la traición más dolorosa es aquella que se esconde detrás de sonrisas y copas de cristal. Empujé las puertas principales y el aire frío de Salamanca me golpeó en la cara. Afuera, una fila de coches negros esperaba a los invitados importantes. Yo, en cambio, levanté la mano y detuve un taxi modesto que apenas brillaba bajo las luces de la calle. El contraste fue brutal. Entré apresurada y me senté en el asiento trasero, respirando como si hubiera corrido kilómetros. El chofer me miró por el retrovisor y preguntó a dónde quería ir. Mi voz salió entrecortada, a cualquier parte, pero sáqueme de aquí. No sabía a dónde huir. Tenía la sensación de que, si me quedaba un minuto más, me desmoronaría frente a todos. El lujo de la boda me parecía un teatro cruel, y yo no quería seguir actuando en él. Cerré los ojos y apoyé la frente en el vidrio frío de la ventana. Los edificios pasaban borrosos, iluminados con decoraciones elegantes que me recordaban mi propia humillación. En ese silencio, una idea se encendió dentro de mí. No podía quedarme inmóvil. Tenía que defender lo poco que aún me quedaba. Saqué el celular del bolso con manos temblorosas. Marqué el número de mi abogado, aquel hombre serio que siempre me hablaba de contratos y cláusulas con paciencia. Cuando escuché su voz al otro lado, no lo saludé. Solo dije, bloqueé todo. Las joyas, la casa, las cuentas. Y cancele cada pago de esta boda, ahora mismo. El chofer giró a verme por un segundo, sorprendido por mi tono. Yo apreté el teléfono contra la oreja y repetí con fuerza, ahora. El abogado guardó silencio unos segundos antes de responder que lo haría. Colgué y dejé caer el celular en mi regazo. Sentí que mi pecho ardía. Una parte de mí lloraba por haber llegado a ese extremo,
pero otra parte respiraba con alivio. Había recuperado un poco de control sobre mi destino. Ya no era solo la abuela ingenua que financiaba lujos, era una mujer que decidía proteger lo que aún le quedaba de dignidad. La mezcla de miedo y determinación me mantenía viva. Mientras el taxi se alejaba, observé las luces del Hotel Boutique hacerse pequeñas a lo lejos. Me dolía el alma, pero también sabía que en ese edificio se estaba preparando un escándalo que yo misma había provocado. Los invitados pronto descubrirían que no habría banquete, que las botellas de vino no se abrirían, que la música callaría. Yo ya podía escuchar en mi mente el murmullo de las críticas, los cuchicheos, las miradas acusadoras. Tal vez me odiarían, pero prefería eso a seguir siendo una víctima silenciosa. Respiré hondo, intentando calmar el temblor en mis manos. El chofer encendió la radio y una melodía suave llenó el coche, pero mi mente estaba en otro sitio. Imaginaba a Lucía descubriendo que el lujo que había presumido frente a todos se desmoronaba en cuestión de minutos. Imaginaba a Álvaro perdiendo el control, buscando culpables, incapaz de detener la caída. Y yo, lejos de todo, sentía que cada kilómetro que nos separaba del hotel era un ladrillo nuevo en la muralla que me estaba construyendo para sobrevivir. Cuando el taxi se detuvo en un semáforo, miré por la ventana y vi mi reflejo. El rostro cansado, los ojos enrojecidos, la piel marcada por los años. Pero detrás de esas arrugas había una fuerza que nunca imaginé. Tal vez esa fuerza había nacido justo en ese instante de dolor. Me pregunté si algún día Lucía entendería lo que significaba esa decisión. No lo sabía, pero lo que sí sabía era que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual después de esa huida. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de arruinar una boda lujosa para salvar tu dignidad, aunque toda tu familia te odiara por ello? Volví a la iglesia casi sin saber cómo. Mis pasos eran pesados, como si cada baldosa del claustro quisiera retenerme. El eco de las campanas me golpeaba en el pecho, recordándome que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Entré por una puerta lateral, intentando pasar desapercibida. El aire olía a incienso y a flores exóticas, y la música suave del piano de cola llegaba desde el salón contiguo, donde los invitados todavía hablaban del banquete que jamás ocurriría. Me escondí detrás de una columna de piedra, desde donde podía ver la nave central. Las lámparas de cristal brillaban con una fuerza casi hiriente, y cada destello me recordaba la transferencia que había bloqueado minutos antes. Sentía el peso de mi decisión como si llevara una carta de renuncia escrita sobre la piel. Sabía que en cualquier momento estallaría el anuncio, y yo estaba ahí, oculta, esperando el derrumbe de todo aquello que había construido. El murmullo de los invitados se detuvo cuando los organizadores irrumpieron. 2 hombres trajeados, con carpetas en la mano, caminaron hasta el altar. Sus pasos resonaban firmes, y yo contuve el aliento. Uno de ellos alzó la voz con un tono seco: «La señora Mercedes ha retirado todos los fondos. No habrá banquete, ni música, ni recepción». El silencio posterior fue tan profundo que incluso las velas parecieron titilar con miedo. De pronto comenzaron los murmullos. Unos invitados sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar, otros se levantaron indignados de los bancos, y algunos simplemente se miraban entre sí, incapaces de creerlo. Las voces chocaban como olas, mezclando frases. «¿Cómo es posible? Una boda tan elegante arruinada. Esto será un escándalo en todo Salamanca». Yo permanecía inmóvil, con las manos apretadas, sintiendo como mis uñas se clavaban en mis palmas. Lucía y Álvaro estaban en primera fila, de pie, congelados. El rostro de mi nieta perdió el color bajo la luz del altar, y Álvaro apretó los puños como un niño caprichoso. El vestido de seda de Lucía parecía ahora demasiado pesado para ella, y los encajes que antes brillaban se arrugaban con cada movimiento nervioso. Yo observaba cada gesto, cada respiración contenida. Me dolía verla así, pero más me dolía saber que no era inocente. El sacerdote, desconcertado, se retiró unos pasos. Nunca había visto algo así en su iglesia. El lujo de aquella boda, que debía ser un espectáculo de dignidad y abundancia, se había convertido en un escenario de vergüenza pública. Sentí una punzada en el pecho. Todo el dinero que había puesto en esa cuenta conjunta para asegurar la perfección del día, ahora era la prueba de que mis manos habían sostenido la cuerda de su propio derrumbe. Desde mi escondite, podía escuchar cómo algunos invitados se levantaban de sus asientos y se dirigían a la salida. Los tacones resonaban sobre el mármol,
y los trajes de diseñador se agitaban al pasar, como si la elegancia misma huyera del lugar. Otros se quedaban, grabando con sus celulares, esperando un escándalo mayor. La boda que debía ser recordada como la más lujosa de Salamanca ya se había convertido en una comidilla interminable. Me llevé la mano al rostro, intentando contener las lágrimas. No quería llorar ahí, no frente a todos. Pero la mezcla de orgullo y dolor me quemaba por dentro. Era cierto. Yo había provocado esa humillación. Había apretado el botón que derrumbó el banquete, la música y la ilusión. Pero en mi interior sabía que había sido la única forma de recuperar un poco de respeto. Había elegido la herida antes que el sometimiento. El murmullo continuaba creciendo, como si cada palabra pronunciada fuera un látigo que me golpeaba. Lucía parecía buscarme con la mirada entre la multitud, pero yo me mantuve oculta en la penumbra. No estaba lista para enfrentarla todavía. Quería que el peso de ese silencio, de esa vergüenza, se quedara grabado en ella antes de volver a escuchar mi voz. Sentí que el momento de salir de la sombra se acercaba, aunque aún no sabía cómo lo haría. Me quedé allí, respirando despacio, con la espalda apoyada en la piedra fría de la columna. El corazón me golpeaba fuerte en el pecho, como un tambor que anunciaba guerra. Sabía que no podía esconderme mucho más. La escena estaba a punto de estallar en un clímax mayor, y yo tendría que decidir si enfrentar de frente la tormenta o seguir siendo una sombra en mi propia historia. Lucía no dijo una palabra al escuchar la noticia de los organizadores. Sus labios se apretaron como si el aire la abandonara, y su mirada se perdió en el suelo de mármol. La perfección de su maquillaje, que había costado horas en un spa de lujo, empezó a desmoronarse. El rímel corría con el sudor, y la seda de su vestido se pegaba a su piel. Yo la miraba desde la penumbra, sintiendo un nudo en la garganta. Parte de mí quería correr a abrazarla, pero la traición que había escuchado en el claustro me detenía. Álvaro reaccionó primero. Su rostro enrojeció y sus manos se cerraron en puños. «No puede ser. Es imposible», gritó con furia, golpeando el respaldo de un banco. Los invitados lo observaban con una mezcla de morbo y desprecio. Para ellos, esa rabieta no era más que otra prueba de que el dinero había sido el verdadero protagonista de esa boda. Cada joya, cada copa de champán, cada centavo invertido ahora se convertía en un espectáculo grotesco. Escuché a una mujer susurrar detrás de mí: «¿Cómo una boda tan lujosa termina en este desastre?». Otra respondió: «El dinero no compra respeto, solo máscaras». Esas palabras me calaron hondo. Yo había pagado con mi dignidad para regalarle a Lucía ese día perfecto, y sin embargo, el resultado era una humillación pública. Quise salir corriendo de nuevo, pero mis pies se quedaron clavados. Mi corazón me decía que debía presenciar hasta el último segundo de aquella ruina. Lucía levantó la vista por un instante. Sus ojos se encontraron con los míos, aunque no sabía si me había visto de verdad entre la multitud. Su expresión era la de una niña perdida, la misma que buscaba mi mano cuando tenía miedo de la oscuridad. Pero esa mirada ya no me conmovía igual. Ahora la veía distinta, no como víctima, sino como cómplice. Ese reconocimiento me atravesó como una lanza. Sentí como mi orgullo se desplomaba, pero al mismo tiempo algo dentro de mí empezaba a fortalecerse. El sacerdote intentó calmar a los presentes, alzando las manos y pidiendo silencio. Nadie lo escuchó. Los murmullos eran cada vez más fuertes, y los celulares en alto capturaban cada detalle. Yo sabía que al día siguiente esas imágenes estarían en todas partes, que la boda más lujosa de Salamanca sería recordada como un escándalo. Pensé en mi nombre, en lo que significaba para el barrio donde crecí, en la dignidad que siempre había defendido. Y me pregunté si aún quedaba algo de eso intacto. Álvaro, incapaz de contener su furia, gritaba a los organizadores: «Esto es un error. Revisen las cuentas. El dinero está». Yo sabía que no lo estaba. Mis órdenes habían sido claras: retirar fondos, bloquear cuentas, cerrar el paso a cualquier transacción. Esa decisión me había costado un temblor en las manos y un vacío en el pecho, pero al verlo ahí, pataleando frente a todos, supe que había hecho lo correcto. Era él quien se quedaba desnudo ante la verdad. Lucía se sentó en el banco, temblando. Sus damas de honor la rodeaban, intentando darle aire. Una de ellas le ofreció un pañuelo bordado, pero ella lo rechazó con un gesto brusco.
Se veía quebrada, con el maquillaje corrido y las lágrimas acumulándose en silencio. Yo recordaba cómo, semanas antes, había insistido en reservar un restaurante elegante para la cena previa a la boda. Todo debía ser perfecto, impecable. Y ahora lo único que quedaba era una sala llena de ojos acusadores y murmullos implacables. Me llevé una mano al pecho, sintiendo que el corazón golpeaba con fuerza. No era solo dolor, era también rabia. Rabia contra mí por haber confiado demasiado, por haber vendido tierras, por haber vaciado cuentas y haber puesto en manos equivocadas mi herencia. Me preguntaba si algún día Lucía comprendería el daño que me había hecho, o si seguiría creyendo que todo lo que le ofrecía había sido poco. El silencio que ella mantenía era más cruel que cualquier palabra. Los invitados comenzaron a levantarse. Algunos se marchaban indignados, murmurando frases sobre la farsa de un matrimonio sin cimientos. Otros se quedaban, curiosos, esperando ver qué ocurría después. La nave de la iglesia se convirtió en un teatro improvisado donde el lujo se había transformado en ruina. Yo seguía de pie, pegada a la columna de piedra, respirando el olor a incienso mezclado con sudor y nervios. Sabía que no podía quedarme oculta por mucho más tiempo. El orgullo herido me quemaba como una brasa. Me repetía que no había invertido mi vida entera en amor y sacrificios para ser tratada como un estorbo. Era el momento de enfrentar, de recuperar mi voz. Apreté el bolso contra mi pecho, respiré hondo y di un paso al frente. Mi salida de las sombras estaba decidida, aunque aún no sabía qué palabras me saldrían de los labios. Pero sentía que lo que dijera cambiaría el rumbo de todo. Respiré hondo antes de avanzar. Mis pasos resonaron en la nave como un tambor que rompía el silencio lleno de murmullos. Sentí que todos los ojos se giraban hacia mí, curiosos, incrédulos. El aire olía a incienso, pero también a tensión, a vergüenza flotando entre las paredes de piedra. Caminaba despacio, con el bolso de cuero apretado contra mi pecho, como si allí llevara mi última reserva de dignidad. El mármol bajo mis zapatos reflejaba las luces de las lámparas de cristal, y por un instante me sentí más fuerte de lo que imaginé. Cuando llegué al centro de la nave, me detuve. La música había callado por completo, y solo se escuchaban los murmullos de los invitados y algún que otro clic de cámaras que no querían perder detalle. Alcé la voz con todo el aire que me quedaba. Esta boda es una farsa. El amor comprado con mi sacrificio no merece bendición. La frase rebotó en los muros como un eco que nadie podía ignorar. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros, sin pudor, aplaudieron. Lucía me miró con los ojos abiertos, incapaz de reconocerme. Su rostro, maquillado con productos de un spa de lujo, parecía desmoronarse frente a mí. Sus labios temblaban, pero no salió palabra alguna. Vi cómo apretaba las manos contra su vestido de seda, como si ese tejido pudiera sostenerla en pie. Era mi nieta, sí, pero ya no veía a la niña que crié, sino a alguien que había elegido el dinero por encima de mí. Ese reconocimiento me atravesó como un rayo. Álvaro, en cambio, no se intimidó. Dio un paso al frente, con la seguridad de quien cree tener el control. Su traje de diseñador brillaba bajo las luces, y su sonrisa soberbia me revolvió el estómago. Es mentira. Está loca. Esta mujer no sabe lo que dice. Sus palabras sonaban huecas, sin peso. Intentaba convencer, pero su tono lo delataba. La máscara de elegancia que había construido empezaba a agrietarse frente a todos. Los invitados comenzaron a hablar entre sí. Escuché frases sueltas. Ella financió todo, no. Dicen que vendió sus propiedades. ¿Cómo pudieron traicionarla? Cada comentario era como una corriente que me empujaba hacia adelante. No estaba sola. Esa sala que había pagado con mis últimas transferencias ahora era el escenario donde yo recuperaba un pedazo de respeto. Y aunque la vergüenza me quemaba por dentro, también me sostenía una extraña sensación de justicia. El sacerdote intentó calmar la situación, levantando las manos. Por favor, mantengan la calma. Pero nadie lo escuchó. El murmullo era más fuerte que su voz. Yo lo miré un instante, buscando en sus ojos algún signo de apoyo, pero lo único que encontré fue confusión. En el altar de mármol, donde debía celebrarse la unión, no quedaba más que el reflejo de un engaño roto. Esa boda no era sagrada, era un negocio.
Y yo estaba ahí para desenmascararlo. Lucía finalmente se levantó. Caminó un par de pasos hacia mí, con lágrimas rodando por su rostro. «Abuela», apenas susurró, como si quisiera recuperar un vínculo que ya había destruido. Yo la miré fijo, sin pestañear. No necesitaba gritarle nada más. El peso de mi mirada decía lo que las palabras no podían. Ella bajó la vista, incapaz de sostenerla. Sentí que en ese gesto se confirmaba todo, la complicidad, la traición y la distancia que nunca volvería a cerrarse. Álvaro se interpuso, tomándola del brazo. «No le hagas caso. Solo quiere arruinarlo todo». Su voz sonaba cada vez más desesperada, como si supiera que la situación se le escapaba de las manos. Yo lo observaba, tranquila, como quien ve caer un castillo de naipes. La rabia inicial se había transformado en algo más frío, más firme, una decisión. Y en ese instante comprendí que no había marcha atrás. Había cruzado un límite del que no pensaba regresar. Los flashes de las cámaras se multiplicaban. Sabía que esa escena se haría pública, que la vergüenza se extendería más allá de esas paredes. Tal vez me criticarían, tal vez dirían que yo había arruinado la boda. Pero dentro de mí sentía que por primera vez en mucho tiempo estaba defendiendo mi lugar. No era una abuela frágil arrinconada en una esquina, era una mujer que recuperaba la voz en medio de un salón que yo misma había financiado. Me quedé de pie, respirando hondo, mientras la tensión crecía como una tormenta a punto de desatarse. El silencio de Lucía, la furia de Álvaro y los murmullos de los invitados eran la antesala de algo mayor. Sentía que el verdadero escándalo aún no había explotado, que lo que estaba por venir sería todavía más devastador. Y en mi pecho, junto al dolor, comenzó a encenderse un fuego que no pensaba apagar. Las voces se levantaron como una ola incontenible. Algunos invitados se acercaron al altar, otros sacaron sus celulares para grabar cada segundo. Sentí los destellos de las cámaras sobre mi rostro arrugado, y por primera vez no bajé la cabeza. El lujo que había comprado con mis sacrificios se había transformado en espectáculo de vergüenza, y yo estaba en el centro. Aún así, no me arrepentía. Había hablado, y mis palabras habían roto el cristal perfecto de esa farsa. Álvaro intentaba controlar la situación, pero cada gesto lo hundía más. Caminaba de un lado a otro, con el traje de diseñador arrugándose bajo su sudor. «Todo esto es mentira. Esta mujer está loca». Gritaba, pero su voz temblaba. Nadie lo creía. Un periodista local, invitado por la familia de Lucía, encendió su cámara profesional y comenzó a grabar de frente. La luz roja parpadeando en el lente lo delató. Esa grabación pronto estaría en todas las pantallas de la ciudad. Lucía se desplomó en un banco, tapándose el rostro con las manos. Sus damas de honor trataban de consolarla, pero ella las apartaba. El vestido de seda que tanto orgullo le había dado parecía ahora una carga insoportable. Yo la miraba y sentía una mezcla cruel de compasión y rabia. La quería, sí, pero no podía olvidar lo que había dicho en el claustro. Esa risa cómplice con Álvaro me perseguía como un eco imposible de callar. Los invitados cuchicheaban sin pudor. Dicen que la abuela vendió tierras para pagar todo esto. ¿Cómo pudieron planear algo tan bajo contra ella? ¡Qué vergüenza de familia! Cada frase era un puñal, pero también una defensa inesperada. La gente que no me conocía empezaba a ponerse de mi lado. Yo, que había llegado a ese lugar con miedo de ser la ridícula de la historia, me convertía poco a poco en la voz de la verdad frente a tanta mentira. El sacerdote, incómodo, se retiró hacia la sacristía. No quería ser parte de aquel escándalo. El altar de mármol permanecía vacío, como un escenario abandonado. Yo lo miraba y sentía que simbolizaba todo. Lo que debía ser sagrado había sido manchado por la ambición. El incienso que aún flotaba en el aire me revolvía el estómago. Nunca había sentido la iglesia tan fría, tan distante, como en ese instante. Álvaro se acercó a mí con pasos pesados. Su aliento olía a vino caro y desesperación. «Se va a arrepentir, señora. Nadie le va a creer fuera de aquí». Sus ojos me atravesaban como cuchillos, pero su voz carecía de fuerza. Respondí sin titubear: «Ya me creyeron quienes importan. Y lo que bloqueé en el banco no lo recuperarás jamás». Vi cómo se le tensaba la mandíbula.
Ese fue el único triunfo silencioso que me regaló el momento. Verlo perder el control. Lucía alzó la vista, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Abuela, por favor», apenas lo susurró, como un ruego. Pero yo no podía escucharla en ese instante. Todo mi cuerpo ardía entre el dolor y la dignidad recuperada. Sentí que debía sostenerme en pie, aunque el corazón quisiera rendirse. Esa súplica llegaba tarde. No era la voz de una niña arrepentida, sino la de alguien que había elegido mal y estaba pagando las consecuencias. Los murmullos se hicieron gritos. Algunos invitados comenzaron a marcharse, indignados por haber perdido un banquete que nunca llegaría. Los coches negros se alineaban en la salida, y cada puerta cerrada sonaba como un juicio. Otros se quedaron, grabando, disfrutando de la caída de una boda que había presumido lujo desde el principio. Yo observaba la escena con un dolor que me atravesaba, pero también con un extraño alivio. El telón ya había caído. Me quedé quieta en el centro de la nave, escuchando el eco de mis propias palabras aún flotando en las paredes. El amor comprado con mi sacrificio no merece bendición. Esas frases ya no eran solo mías, habían quedado grabadas en la memoria de todos. Y sabía que, al día siguiente, mi nombre estaría en las bocas del pueblo, para bien o para mal. No había marcha atrás. Pero tampoco había arrepentimiento. La tensión seguía creciendo, como una cuerda a punto de romperse. El escándalo apenas comenzaba, y la vergüenza pública sería apenas el primer golpe de muchos. En ese instante, comprendí que la verdadera batalla no era contra Álvaro, ni siquiera contra Lucía. Era contra el dolor que llevaba dentro, ese que me gritaba que había perdido lo más valioso. Y mientras me mantenía erguida frente a todos, me hice una pregunta que todavía me quema el alma. ¿Y tú, si tu propio nieto o nieta conspirara contra ti por dinero, los perdonarías o los dejarías hundirse en su vergüenza? Los invitados comenzaron a marcharse uno tras otro, y cada salida era un golpe seco en mi pecho. El sonido de los tacones sobre el mármol, las puertas abriéndose y cerrándose, los coches negros arrancando frente a la iglesia. Todo aquello, que al inicio había sido un símbolo de elegancia y lujo, ahora era la confirmación de un fracaso estrepitoso. Yo los miraba desde la penumbra, consciente de que la boda que debía ser un cuento de hadas se había convertido en la comidilla de Salamanca. Algunos rostros que antes me sonreían con cortesía me evitaban la mirada. Otros me observaban con compasión, como si yo fuera la verdadera víctima de todo aquello. Me dolía sentirme expuesta, reducida a un espectáculo. El perfume caro de las invitadas, mezclado con el incienso de la iglesia, me revolvía el estómago. Apretaba mi bolso de cuero contra el pecho, como si ahí guardara la poca fuerza que me quedaba. Por dentro, solo sentía frío, un vacío que crecía a cada segundo. Vi a Lucía desplomarse sobre el banco, con el vestido de seda hecho un mar de arrugas. Sus damas de honor intentaban sostenerla, pero ella no quería a nadie cerca. Su llanto era silencioso, casi ahogado, y por un momento sentí el impulso de correr a abrazarla. Pero me quedé quieta. Esa misma voz que sollozaba ahora había sido la que minutos antes planeaba encerrarme en una residencia. La contradicción me desgarraba. Álvaro, furioso, intentaba convencer a algunos de los invitados de quedarse. Prometía que el banquete continuaría, que todo se arreglaría en cuestión de horas. Pero su tono era desesperado, y nadie le creía. El dinero que tanto había presumido se desvanecía en el aire, como humo. Los organizadores ya no le respondían llamadas ni mensajes. Yo había ordenado bloquear cada cuenta, cada transferencia. Verlo perder poder frente a todos era un alivio extraño, una pequeña justicia en medio del caos. El salón de mármol donde debía celebrarse la recepción quedó vacío en cuestión de minutos. Las flores exóticas comenzaban a marchitarse, las copas de cristal permanecían intactas en las mesas, el piano de cola aguardaba en silencio. Esa imagen me dolió más que nada. Todo lo que había comprado con sacrificio se quedaba ahí, abandonado, convertido en ruina antes de usarse. Pensé en mi vida entera, en cómo siempre había dado más de lo que tenía, y me pregunté si esa era mi condena, ver el lujo transformarse en cenizas. Me moví despacio hacia el fondo de la iglesia, buscando un lugar donde respirar sin tantas miradas. Mis pasos resonaban en el suelo frío, y mi sombra se proyectaba larga sobre las paredes de piedra. Me senté en la última banca, sola, con las manos temblorosas. No lloré.
Algo dentro de mí se negaba a mostrar fragilidad. Pero por dentro me estaba partiendo en 1000 pedazos. Era como si toda mi historia, todo lo que había construido, hubiera sido borrado de golpe. Los murmullos aún resonaban desde la entrada. Escuché frases que me atravesaban. Pobre señora, qué humillación. Dicen que ella misma canceló todo. Qué valor, aunque le cueste la familia. Yo apreté los labios, sintiendo que cada palabra me pesaba en los hombros. No sabía si me consideraban víctima o culpable. Tal vez era ambas cosas. Lo único cierto era que el abandono no solo era de los invitados, también era de mi propia sangre. Lucía levantó la cabeza y me buscó con la mirada. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron a lo lejos. Vi en sus ojos miedo, vergüenza y quizás un atisbo de arrepentimiento. Pero no me acerqué. Algo más fuerte que el amor me mantenía inmóvil. El recuerdo de sus palabras en el claustro, frías, calculadoras. No estaba lista para perdonar. No estaba lista para entregarle otra vez mi corazón. El murmullo fue apagándose cuando los últimos invitados se marcharon. La iglesia, que horas antes rebosaba de lujo y ostentación, quedó en un silencio sepulcral. Solo quedábamos nosotros, una abuela herida, una nieta destrozada y un hombre derrotado. Todo lo demás se había esfumado, como si nunca hubiera existido. El lujo que tanto habían deseado se había convertido en un recuerdo vergonzoso que ninguno olvidaría jamás. Me quedé sentada en la penumbra, escuchando el eco de mi respiración. Sabía que el verdadero enfrentamiento aún no había llegado. Había estallado el escándalo, sí, pero quedaba el dolor más profundo, el cara a cara con Lucía. Y aunque parte de mí lo temía, otra parte ardía por decirle todo lo que llevaba guardado en el pecho. La noche apenas comenzaba, y yo sabía que lo peor estaba por venir. Lucía se levantó de golpe del banco, con los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. Caminó hacia mí con pasos inseguros, arrastrando el vestido de seda como si cada pliegue pesara 1 tonelada. Su voz salió temblorosa, casi rota. «Abuela, escúchame, no era así». Las palabras rebotaron en las paredes de piedra, llenando el silencio de la iglesia. Yo me quedé quieta, mirándola, tratando de reconocer en ese rostro descompuesto a la niña que alguna vez dormía en mi regazo. Pero lo único que veía era a una mujer atrapada en sus propias decisiones. Me acerqué un paso y levanté la mano, deteniéndola antes de que pudiera tocarme. Mi voz salió firme, aunque por dentro me desgarraba. «No me mientas más. El amor verdadero no conspira en la sombra». El eco de esa frase retumbó en la nave vacía, como si hubiera sido pronunciada por alguien más fuerte que yo. Lucía se cubrió el rostro y comenzó a llorar en silencio. Yo no me moví. El instinto de consolarla seguía dentro de mí, pero lo había enterrado bajo capas de dolor. Álvaro apareció a su lado, tomándola del brazo con fuerza. «Ya basta, Lucía. No le des más importancia. Esta mujer solo quiere arruinarlo todo». Su voz estaba cargada de desprecio. Yo lo observé con calma, sin responder. Sabía que discutir con él era inútil, lo único que quería era mantener su fachada. Pero esa fachada se resquebrajaba con cada lágrima de mi nieta, con cada cámara que seguía grabando, con cada invitado que contaría lo ocurrido en susurros venenosos por toda la ciudad. El sacerdote se había retirado, incapaz de soportar el escándalo. Las velas seguían encendidas, iluminando las paredes de mármol con destellos dorados. Ese contraste me dolió. El escenario seguía siendo de lujo, pero el drama que lo ocupaba era puro desgarro. Pensé en lo irónico que era, tanto dinero invertido en flores exóticas, en música de piano, en un banquete que nunca llegaría, y todo se reducía a una abuela enfrentada a su nieta en medio de ruinas. Lucía cayó de rodillas frente a mí, sujetando el tul del vestido con manos temblorosas. «Perdóname, abuela, no sabía lo que hacía». Su voz era un ruego desesperado, pero yo no podía entregarle la absolución que pedía. Me quedé de pie, inmóvil, con los ojos fijos en ella. Lo que había escuchado en el claustro seguía retumbando en mis oídos, como una condena imposible de borrar. Esa confesión de querer enviarme a una residencia no se borraba con lágrimas. El aire en la iglesia se volvió pesado. Sentía el olor a cera derretida mezclado con el perfume de los invitados que aún quedaban, un aroma que me resultaba nauseabundo. Pensé en mi casa,
en mi jardín sencillo, en mis muebles viejos, en mi vida sin lujos. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Y por primera vez no me avergoncé de ello. Esa vida era auténtica, no como el teatro caro que acababa de desmoronarse frente a todos. La dignidad que siempre había guardado en silencio comenzaba a salir a la superficie. Álvaro se inclinó hacia mí, susurrando con rabia: «Usted va a lamentarlo, señora. Nadie la va a respetar después de esto». Lo miré a los ojos y sentí que, por primera vez, era yo quien tenía el control. El respeto no se compra con dinero, Álvaro. Se gana con la vida. Mis palabras lo hicieron retroceder un paso. Noté cómo apretaba la mandíbula, derrotado, sin argumentos. Esa pequeña victoria fue un bálsamo en medio de tanta herida. Lucía intentaba recomponerse, limpiando su rostro con un pañuelo arrugado. Pero cada intento de recuperar elegancia era inútil. El maquillaje corrido, el vestido arrastrado, la vergüenza escrita en su mirada, todo hablaba de un derrumbe que nadie podía ocultar. Yo la observaba con una mezcla amarga de amor y decepción. Sabía que ese día la marcaría para siempre, tanto como a mí. Lo que no sabía era si nuestra relación podría sobrevivirlo. Me di media vuelta y caminé hacia la puerta de la iglesia. Mis pasos resonaban fuertes, firmes, aunque por dentro me temblara el alma. Sentía las miradas clavadas en mi espalda, algunas de admiración, otras de reproche. Cada paso era una decisión, un corte definitivo con lo que había sido hasta ese momento. Crucé el pasillo central, donde horas antes debía caminar Lucía hacia un altar que ya nunca la recibiría. Ahora era yo quien lo atravesaba, cargando con un peso distinto. Cuando llegué a la salida, me detuve un instante. Afuera, la noche había caído, y las luces de los coches brillaban como testigos silenciosos. Inspiré profundo, sabiendo que lo que acababa de ocurrir no era el final, sino apenas el inicio de una guerra más íntima. La humillación pública había pasado, pero quedaba el duelo privado. Y mientras cruzaba el umbral de la iglesia, sentí que mi grito, ese «no me mientas más», seguiría resonando mucho después en el corazón de Lucía. Regresé a mi casa entrada la noche, con el corazón tan cansado que parecía arrastrarse conmigo. Abrí la puerta y el chirrido de las bisagras me recordó la fragilidad de todo lo que poseía. El silencio me golpeó de inmediato. Ningún murmullo de invitados, ninguna música de piano, solo las paredes desnudas que habían sido testigo de mis días más duros. Me senté en una de las sillas de madera del comedor, observando los muebles gastados, tan distintos al lujo que horas antes había presenciado. La soledad me envolvió como un abrigo pesado. Encendí la lámpara del salón y la luz amarilla iluminó el polvo acumulado en la mesa. Todo se veía sencillo, pero real. Pensé en el contraste con las ventanas grandes del Hotel Boutique, con su decoración impecable y su banquete de ensueño. Aquí no había flores exóticas ni copas de cristal, solo un vaso de vidrio rayado y un mantel que había cosido yo misma. Por primera vez, no me avergoncé de esa sencillez. Era mi hogar, imperfecto, pero mío. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles importantes y vi la carpeta con las cartas del banco. Ahí estaban las pruebas de cada transferencia, cada retiro, cada esfuerzo que había hecho por esa boda. Toqué los documentos con las yemas de los dedos y sentí rabia. No por el dinero perdido, sino por lo que representaba, años de sacrificio convertidos en armas contra mí. Cerré el cajón con fuerza, como si al hacerlo pudiera encerrar también el dolor. Fui a la cocina y me serví una copa de vino barato que guardaba para ocasiones especiales. El líquido tenía un sabor fuerte, casi amargo, muy distinto al champán que había circulado en copas de cristal esa tarde. Tomé un sorbo y respiré profundo. Ese sabor áspero me supo a verdad, a un recordatorio de que la vida nunca había sido fácil para mí. Lo lujoso siempre estuvo lejos, pero lo auténtico, lo que se sostiene con dignidad, estaba aquí, en estas paredes humildes. Caminé hacia el jardín trasero, pequeño y lleno de macetas viejas. El aire fresco me acarició el rostro, y me quedé mirando el cielo nocturno.
Las estrellas brillaban, indiferentes a mi dolor. Recordé cuando Lucía jugaba ahí de niña, corriendo entre las plantas mientras yo la seguía con una sonrisa cansada. Esa imagen me dolió más que cualquier palabra. ¿En qué momento mi nieta se convirtió en alguien capaz de traicionarme de esa manera? La pregunta me quedó atorada en la garganta. Regresé al salón y me dejé caer en el sillón, hundiéndome en los cojines desgastados. El silencio se volvió un compañero incómodo. Cerré los ojos y escuché mis propios latidos, rápidos, como si aún estuviera frente al altar. Me llevé una mano al pecho y traté de calmarme. Pensé en la mirada de Lucía, en ese instante de súplica que me había dirigido. ¿Era real? ¿O era solo miedo a perder el lujo que creía asegurado? No lo sabía, y esa duda me consumía. Tomé el teléfono fijo que descansaba sobre la mesa y marqué el número de mi abogado. No contestó. Dejé un mensaje corto. Hemos hecho lo correcto. Pase lo que pase, mantenga todo bloqueado. Colgué y me quedé en silencio, escuchando el clic seco del aparato. Ese sonido fue como un sello. Ya no había marcha atrás. Las cuentas estaban cerradas, las puertas bloqueadas, y lo que yo había decidido no podía deshacerse. Encendí la televisión para distraerme, pero pronto me arrepentí. En un canal local ya hablaban del escándalo. La boda más lujosa de Salamanca termina en vergüenza. Mostraban imágenes de los invitados saliendo, de Lucía llorando, de Álvaro discutiendo con los organizadores. Apagué de inmediato. No quería que mi casa se llenara de ese eco de humillación. Aquí necesitaba silencio, aunque fuera un silencio que dolía. Me recosté en la cama sin cambiarme la ropa. Las sábanas olían a jabón barato, y ese olor me tranquilizó. Cerré los ojos y, por un instante, deseé despertar y que todo hubiera sido un mal sueño. Pero sabía que no lo era. El vacío en mi pecho lo confirmaba. La traición no desaparece con el amanecer. Me giré hacia la ventana, mirando la calle oscura, y me sentí como una extranjera en mi propia vida. Antes de dormir, me prometí algo. No permitiría que esta herida me destruyera del todo. Tenía que encontrar fuerza en algún rincón de mí misma, aunque ahora me sintiera rota. El lujo había caído, las cuentas estaban cerradas, pero mi dignidad seguía aquí, latiendo. Me quedé en silencio, con el corazón pesado, sabiendo que el día siguiente traería nuevas batallas. Y aunque me daba miedo, también sabía que ya no era la misma. A la mañana siguiente, la luz entraba por las ventanas de mi casa con una claridad hiriente. No había dormido bien. Me levanté con el cuerpo pesado y el corazón latiendo como si aún escuchara los ecos de la iglesia. Preparé un café fuerte, el mismo de siempre, y lo bebí en mi taza despostillada. Mientras sorbía despacio, pensé en el contraste con las copas de cristal que se habían quedado vacías en aquel banquete inexistente. La sencillez de mi mesa me parecía más honesta que todo el lujo que había financiado. Salí al mercado del barrio porque necesitaba sentirme parte de algo cotidiano. Caminé despacio entre los puestos, con el bolso de cuero bien sujeto bajo el brazo. El aire olía a pan recién horneado, a frutas maduras, a vida normal. Pero pronto noté las miradas. Algunas mujeres me observaron con disimulo, otras me saludaron con sonrisas cortas, y otras directamente se dieron la vuelta. Supe de inmediato que la noticia ya había corrido como pólvora. Escuché fragmentos de conversaciones a mis espaldas. Fue ella quien canceló todo, imagínate. Dicen que bloqueó las cuentas del banquete. La nieta lloraba como una niña, pobrecita. Cada palabra era un dardo, aunque intenté caminar erguida. No quería mostrarme débil. Me repetía a mí misma que había hecho lo correcto. Pero la humillación pública no termina en la iglesia, se extiende en las calles, en los murmullos, en las sonrisas de media cara que uno aprende a descifrar. Pasé frente a la agencia de viajes donde semanas antes había acompañado a Lucía a reservar su luna de miel. Recordé cómo había firmado yo misma la transferencia con mis manos temblorosas. Me sentí ridícula al recordar la ilusión con que lo hice. Ahora sabía que ese viaje jamás ocurriría, porque yo había cerrado cada puerta financiera. El escaparate seguía lleno de fotos de playas exóticas, y cada una me recordó lo ingenua que había sido. Al llegar a la carnicería, una vecina se acercó con paso firme. «Mercedes,
Lo que hiciste fue valiente. No cualquiera se atreve a parar una boda así. Su voz me sorprendió. Por un segundo sentí un alivio extraño. No todos me señalaban con reproche. Le agradecí con un gesto leve, sin palabras. No podía confiar en nadie todavía, ni siquiera en un elogio. Todo sonaba ambiguo, como si la línea entre respeto y burla fuera demasiado delgada. De camino a casa, me crucé con un grupo de jóvenes que hablaban en voz alta. ¿Supiste lo de la abuela que canceló la boda más lujosa de la ciudad? Uno de ellos reía, como si se tratara de una anécdota graciosa. Apreté los dientes y seguí caminando, con la mirada fija en el suelo. No sabían nada de las noches en las que yo cosía vestidos ajenos para ahorrar, de las veces que fui al banco a retirar fondos contando monedas. Para ellos, todo era un chisme pasajero. Para mí, era mi vida destrozada. Entré en mi casa y cerré la puerta con un suspiro largo. El silencio volvió a recibirme, pero esta vez no lo sentí como refugio, sino como una soledad que pesaba demasiado. Me senté en la mesa, rodeada de muebles viejos, y pensé en el contraste con el club privado donde Lucía soñaba con pertenecer. Ella buscaba un mundo que no era el mío, y en ese intento me había dejado atrás. La traición dolía más que cualquier rumor en el pueblo. Me serví otro café y me quedé mirando las paredes de mi salón. Todo parecía más pequeño, más pobre, como si las palabras del mercado hubieran entrado conmigo. Me pregunté si alguna vez volvería a caminar tranquila por las calles sin sentir el juicio en las miradas. Recordé que, en otro tiempo, yo misma juzgué a mis vecinos por menos. Ahora era yo la señalada, y entendí lo cruel que puede ser la lengua del pueblo. Las horas pasaron lentas, como si el reloj quisiera castigarme. Encendí la radio para distraerme, pero las noticias locales ya hablaban del escándalo. La boda más costosa del año terminó en desastre. Una abuela canceló todos los pagos en el último momento. Apagué de inmediato, con el corazón encogido. No quería que mi propia casa se convirtiera en un eco de la vergüenza. Pero sabía que ya no había marcha atrás. Mi nombre estaba en boca de todos. Esa noche me acosté temprano, pero el sueño no llegó. Me quedé mirando el techo, pensando en Lucía. ¿Estaría también escuchando lo que decían de ella? ¿Sabría cuánto dolía ser señalada? Tal vez sí, tal vez no. Cerré los ojos y me prometí que, aunque el pueblo entero hablara, yo debía mantenerme firme. Pero la pregunta seguía latiendo en mi interior, como un susurro que no me dejaba descansar. ¿Y tú, hablarías públicamente de una traición familiar, aunque supieras que todo el pueblo te señalaría? Esa noche la soledad pesaba más que nunca. El silencio en mi casa era tan profundo que escuchaba el tic-tac del reloj como si fueran martillazos en mi cabeza. Intenté leer, pero las letras bailaban frente a mis ojos. Me serví un vaso de agua y me quedé sentada en la sala, mirando por la ventana hacia la calle vacía. Fue entonces cuando escuché los golpes. Al principio suaves, luego más insistentes. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté con cautela y me acerqué a la puerta. La voz al otro lado me heló la sangre. «Abuela, soy yo». Lucía. Sentí que el aire me faltaba. No sabía si abrir. Mis manos temblaban sobre el picaporte, pero algo en mí se resistía. Me asomé por la ventana y la vi. Ahí estaba, con el vestido de seda arrugado, las joyas familiares aún colgando en su cuello, el maquillaje corrido por las lágrimas. Parecía un fantasma de lo que había sido esa boda. Golpeaba la puerta con desesperación. «Por favor, ábreme, necesito hablar contigo». Su voz se quebraba. Yo cerré los ojos y respiré hondo, tratando de contener el torrente de emociones que me invadía. Parte de mí quería abrir, abrazarla, consolarla como cuando era niña. Pero otra parte, más fría y herida, me gritaba que no debía permitirle entrar, no después de lo que había escuchado en el claustro. La observaba desde la ventana mientras la lluvia comenzaba a caer, empapando el tul de su vestido. Su cabello estaba enredado, y su bolso de diseñador colgaba como un peso inútil. La ironía me atravesó, tanto lujo, tanto estatus, y ahí estaba mi nieta, golpeando la puerta de una casa humilde que había despreciado. Ese contraste me dolió más que sus palabras. ¿Cómo confiar otra vez después de lo que había dicho? Lucía sollozaba, apoyando la frente contra la puerta.
Perdóname, abuela, no sabía lo que hacía. Su voz se apagaba entre los truenos de la tormenta. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no abrí. Me quedé firme, con la mano en el vidrio de la ventana, como si esa distancia fuera el único escudo que me quedaba. Sentía el corazón desgarrarse en dos, la abuela amorosa contra la mujer traicionada. Me apoyé contra la pared, escuchando cada golpe, cada súplica. Recordé cómo la había criado con mis propias manos, cómo la alimenté, cómo me privé de tantas cosas para que ella tuviera lo mejor. Recordé las veces que soñé con verla feliz, rodeada de respeto. Y ahora la tenía ahí, derrotada, mojada bajo la lluvia, pidiéndome un perdón que aún no sabía si merecía. Finalmente, reuní fuerzas y abrí apenas la ventana del piso superior. Mi voz salió firme, aunque me temblaban los labios. El amor de una abuela se honra, o se pierde para siempre. Lucía levantó la cabeza, buscándome entre las sombras. Sus ojos brillaban con desesperación, pero no dije más. Cerré la ventana despacio, y el golpe de la madera retumbó como una sentencia. Me alejé del vidrio, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que esa frase quedaría grabada en su alma, tanto como el eco de sus palabras quedó en la mía. No era venganza, era una frontera que necesitaba marcar para no volver a perderme en su ambición. Lucía se quedó ahí, llorando bajo la tormenta, mientras yo me abrazaba a mí misma para no ceder. La lluvia golpeaba el techo como un tambor implacable. Cada trueno me recordaba que el lazo que me unía a mi nieta estaba roto, al menos por ahora. No sabía si algún día volvería a abrir esa puerta. Lo único que tenía claro era que, por primera vez en mucho tiempo, yo había elegido mi dignidad antes que el cariño que me pedía a gritos. Y esa decisión me dolía tanto como me fortalecía. Me quedé de pie en medio del salón, temblando. Afuera, los sollozos de Lucía se mezclaban con la tormenta hasta perderse en el ruido de la noche. No supe en qué momento dejó de golpear la puerta. Solo quedó el silencio, un silencio que me atravesaba como cuchillo. Y mientras apagaba las luces, comprendí que lo que había empezado en esa boda aún estaba lejos de terminar. Pasaron algunos días antes de que Álvaro se atreviera a buscarme. Yo lo esperaba, porque hombres como él no saben aceptar la derrota en silencio. La primera vez que lo vi acercarse a mi casa, llevaba el mismo traje de diseñador con el que intentó impresionar en la boda, aunque ahora se notaba arrugado y sin brillo. Caminaba con paso rápido, la mirada dura y los labios apretados. Yo lo observaba desde la ventana, con calma, como quien espera la última jugada de un enemigo que ya perdió la partida. Golpeó la puerta con violencia. «Necesito hablar con usted», gritó, como si aún tuviera autoridad sobre mí. Abrí despacio, sin mostrar miedo, y me quedé en el marco de la entrada. Su perfume caro intentaba cubrir el olor del sudor de su desesperación. Me miró fijamente, como si buscara intimidarme, pero yo lo sostuve con la misma firmeza. Había pasado demasiado para seguir cediendo. «Diga lo que tenga que decir, Álvaro». Se acomodó la corbata y habló rápido, como un vendedor que teme perder su última oportunidad. «Podemos arreglarlo. Usted sabe que con las propiedades que aún conserva podemos abrir una cuenta conjunta. Con una transferencia más todo se resolvería. Lucía no tendría que sufrir, y usted tampoco quedaría como la villana de esta historia». Sentí que cada palabra era veneno disfrazado de promesa. No hablaba de amor ni de respeto, solo de dinero. Lo interrumpí con calma. «No habrá más transferencias, no habrá cuentas conjuntas, no habrá nada. Ya cerré cada puerta». Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Intentaba mantener la compostura, pero sus manos lo delataban, apretándose con nerviosismo. El hombre que en la iglesia había gritado con soberbia ahora estaba frente a mí, reducido, buscando salvar lo poco que le quedaba. Y lo peor era que aún creía que podía comprarme. Álvaro dio un paso hacia mí, bajando la voz. «Si se empeña en esto, no tendrá familia. ¿De verdad quiere quedarse sola? La gente ya habla de usted, la señalan como la culpable. Vale la pena perderlo todo por orgullo». Esa palabra me golpeó en el pecho. Orgullo. Durante años había cargado con sacrificios en silencio, sin que nadie reconociera lo que daba. Y ahora me decían que mi orgullo era un error. Respiré hondo, conteniendo la rabia.
Prefiero quedarme sola con mi dignidad que acompañada en una farsa. Usted y yo no tenemos nada que hablar. Y si vuelve a acercarse, le juro que la justicia se encargará de usted». Mi voz salió tan firme que incluso me sorprendió. Álvaro retrocedió un paso, desconcertado. Había esperado súplica, miedo, quizás negociación. Pero lo único que encontró fue una mujer que ya no estaba dispuesta a ceder. Vi cómo su rostro cambiaba. La máscara de elegancia se derrumbaba poco a poco. Ya no era el hombre seguro que caminaba entre políticos y empresarios, sino un joven endeudado, desesperado, consciente de que el lujo que había soñado se le escapaba entre los dedos. Por un instante pensé en cuánto tiempo le duraría esa fachada antes de que el mundo viera lo que realmente era. Ese pensamiento me dio una extraña sensación de paz. Se giró con furia y bajó los escalones de mi casa casi corriendo. Desde la ventana lo vi encender su coche, uno de esos que siempre presumía en el club privado. El motor rugió, pero sus manos torpes hicieron que el auto se calara antes de arrancar. Era como una metáfora viva, un lujo aparente que ya no tenía sustento. Cuando finalmente se marchó, el ruido del vehículo se perdió en la calle desierta, dejándome sola en un silencio liberador. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando hondo. No había ganado dinero, no había recuperado el cariño de mi nieta, pero había derrotado al verdadero enemigo, el hombre que quiso reducirme a un obstáculo. Había aprendido que la dignidad no se negocia y que ninguna cuenta bancaria vale más que el respeto propio. Ese triunfo era silencioso, pero suficiente para mantenerme en pie. Me serví una taza de café y me senté junto a la ventana. Afuera, la tarde caía lentamente sobre las calles de Salamanca. Pensé en lo que vendría después. Sabía que Lucía no tardaría en buscarme otra vez, y que esa conversación sería mucho más dolorosa que la que acababa de tener. Cerré los ojos un instante, aferrándome a la calma que había ganado. Pero en el fondo de mi pecho, el presentimiento de una nueva batalla ya comenzaba a latir. Después de la tormenta, llegó un silencio que me obligó a mirarme en el espejo de mi propia vida. Durante semanas apenas salí de casa, temerosa de las miradas y los rumores. Pero un día, al despertar, sentí que no podía seguir escondida. Me vestí con lo que tenía, un abrigo sencillo y mi bolso de cuero gastado, y decidí caminar por la Plaza Mayor. Necesitaba enfrentar el mundo otra vez, aunque mis rodillas temblaran a cada paso. El aire frío me golpeó el rostro, y el murmullo de la ciudad me envolvió como un recordatorio de que la vida seguía. Caminé entre los cafés y las tiendas, observando a la gente charlar, reír, comprar como si nada hubiera pasado. Nadie se detuvo a señalarme. Algunos me miraron, sí, pero sus ojos no tenían el filo de los días anteriores. Sentí un respiro, como si de pronto la ciudad me estuviera devolviendo un lugar que creía perdido. Me detuve frente a un restaurante elegante donde solía llevar a Lucía en sus cumpleaños. Las mesas estaban llenas de parejas, familias, turistas. El aroma a vino caro y pan recién horneado me hizo cerrar los ojos un instante. No entré. No necesitaba gastar dinero en un banquete para sentirme parte de algo. Seguí caminando hasta una cafetería pequeña, donde unas amigas me esperaban con sonrisas sinceras. Ese gesto, tan simple, fue más valioso que cualquier lujo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El lugar olía a café fuerte y a bizcocho casero. Ellas me abrazaron con fuerza, como si quisieran recordarme que no estaba sola. «Mercedes, eres más fuerte de lo que crees», me dijo una de ellas, mientras otra me acariciaba la mano. Hablamos durante horas, sin juicios ni murmullos, solo con la complicidad de mujeres que entienden el peso de la vida. Ese día descubrí que la verdadera riqueza estaba en esos momentos. Volví a reír después de mucho tiempo. Una risa tímida, entrecortada, pero mía. Era como si cada carcajada limpiara un poco la humillación que me había marcado. Pensé en lo cruel que había sido conmigo misma, encerrándome en la idea de que había perdido todo. Ahí, rodeada de amigas, entendí que no había perdido tanto. Seguía teniendo mi voz, mi dignidad y la capacidad de compartir un café sin miedo. Eso era suficiente para empezar. De regreso a casa, me detuve en una librería de segunda mano. Compré un libro viejo, de esos que huelen a polvo y a historia. Lo abrí esa misma noche en mi salón iluminado por una lámpara tenue. Me perdí en sus páginas,
y por un rato dejé de pensar en Lucía, en Álvaro, en los rumores. Redescubrí la calma de ocupar mi tiempo en cosas pequeñas, sin cuentas que revisar ni banquetes que financiar. Era un lujo silencioso que nadie podía quitarme. Con el paso de los días, empecé a retomar rutinas olvidadas. Arreglé mi jardín, planté nuevas flores en las macetas vacías, limpié cada rincón de mi casa como si quisiera borrar las sombras que aún rondaban. Abrí las ventanas grandes para dejar entrar la luz, y el aire fresco recorrió las habitaciones como una bendición. Esa casa, que tantos habían despreciado por su sencillez, volvió a ser mi refugio, un lugar lleno de vida auténtica. Poco a poco, mi cuerpo también empezó a cambiar. Ya no caminaba encorvada, ya no evitaba la mirada de la gente. En el mercado me detuve a conversar con las vecinas, y algunas incluso me felicitaron en voz baja por mi valentía. No respondía con palabras, solo con una sonrisa serena. El respeto no se compra con dinero, lo había aprendido de la forma más dura, y ahora era yo quien caminaba con esa certeza como armadura. Una tarde, mientras tomaba café en el balcón, recibí una llamada inesperada. Era el abogado. Me informó que algunos medios querían entrevistarme para hablar del escándalo. «Tiene usted la decisión, doña Mercedes», me dijo. Colgué sin responder. No quería fama ni protagonismo. Solo deseaba paz. Pero la idea de contar mi versión, de poner en palabras mi verdad, quedó flotando en el aire, como una posibilidad que aún no descartaba. Esa noche, antes de dormir, miré mi reflejo en el espejo. Vi las arrugas profundas, las ojeras marcadas, pero también vi algo distinto: fortaleza. Ya no era la mujer rota que huyó en un taxi, ni la abuela derrotada que lloró en silencio. Era alguien que había sobrevivido al escándalo y estaba aprendiendo a reconstruirse. Y mientras apagaba la luz, sentí que el próximo paso sería aún más difícil. Enfrentar lo que mi corazón seguía evitando, la herida abierta con Lucía. Una tarde caminé hasta la orilla del río Tormes, buscando aire fresco para ordenar mis pensamientos. El sol caía lentamente, tiñendo el agua de tonos dorados que parecían cristales flotando en la corriente. Me senté en un banco de piedra, sintiendo el frío en mis manos, y cerré los ojos. Escuchaba el murmullo del agua y, por un instante, me imaginé que arrastraba consigo las voces, los rumores, todo lo que me había marcado en las últimas semanas. Necesitaba soltar algo de ese peso. Pensé en Lucía. Su rostro en la iglesia, sus lágrimas, sus súplicas bajo la lluvia. Recordé cada detalle con una mezcla de dolor y ternura. ¿Cómo se llega a traicionar a quien te crió? ¿Qué clase de vacío lleva a una nieta a conspirar con un hombre que solo buscaba cuentas y propiedades? Esa pregunta me carcomía por dentro, y aún no tenía respuesta. Parte de mí quería justificarla, pensar que había sido manipulada. Pero otra parte sabía que había escuchado sus palabras con claridad. Me llevé una mano al pecho, acariciando el anillo que aún llevaba conmigo. Ese pequeño aro de oro, tan sencillo, era lo único que me quedaba de mi matrimonio. Un símbolo de amor verdadero, de sacrificio mutuo, de respeto. Lo miré y pensé en el contraste con las joyas brillantes que le regalé a Lucía para su boda, ahora manchadas por la mentira. Entendí que el valor de los objetos no estaba en su lujo, sino en la historia que llevaban dentro. Y yo había entregado demasiado sin que lo valoraran. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el olor a tierra mojada y hojas secas. Abracé mi abrigo, cerrando los ojos un instante. Me pregunté si debía perdonar a Lucía algún día. No por ella, sino por mí, para no cargar con tanto resentimiento. Valía más mantenerme firme en mi decisión o dejar que el tiempo suavizara la herida. No encontré respuesta. Solo un silencio que dolía tanto como cualquier palabra. Miré el reflejo del cielo en el agua y pensé en el lujo de las cosas simples. El banco de piedra donde estaba sentada, el sonido del río, la brisa en mi rostro. No necesitaba restaurantes elegantes ni banquetes de gala para sentirme viva. Esa calma, ese instante, era un lujo que no se pagaba con dinero. Me di cuenta de que, en medio de toda la oscuridad, aún quedaban momentos de belleza que podía abrazar. Recordé también las palabras de Álvaro. «Usted ya es un estorbo». Cerré los ojos con rabia, sintiendo cómo me quemaba esa frase. Era más que una ofensa, era un intento de borrarme como persona.
Y sin embargo, yo seguía ahí, respirando, resistiendo. No era un estorbo. Era historia viva, memoria, raíz. Y aunque ellos quisieran enterrarme en una residencia, yo había demostrado que aún podía decidir por mí misma. El sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios de Salamanca. Las luces de la ciudad se encendían poco a poco, como estrellas artificiales. Me quedé observándolas, pensando en cómo cada lámpara, cada ventana iluminada, escondía historias que nadie conocía. Quizás no era la única viviendo una traición, quizás había otras abuelas, otras madres, sufriendo en silencio. Ese pensamiento me dio un poco de consuelo. No estaba completamente sola en mi dolor. Saqué una libreta de mi bolso y comencé a escribir. No eran cartas de banco, ni cuentas, ni contratos. Eran palabras sueltas, pensamientos, recuerdos. Quería dejar algo escrito, aunque fuera solo para mí. Tal vez algún día Lucía leería esas páginas y entendería lo que me hizo sentir. O tal vez nunca llegaría a sus manos. Lo importante era liberar lo que guardaba en el pecho. Cuando el frío se hizo más intenso, me levanté del banco y comencé a caminar de regreso. Mis pasos resonaban sobre las piedras del puente, y cada uno me parecía una decisión. No sabía si estaba lista para perdonar, pero sí sabía que ya no era la misma que huyó aquella tarde en un taxi. Había descubierto un nuevo respeto por mí misma, un respeto que nadie podría arrebatarme. Al llegar a casa, encendí la luz del salón y me serví una copa de vino. Me quedé de pie frente a la ventana, mirando las calles iluminadas. Sentí que algo se acercaba, una última prueba, un desenlace inevitable. No sabía si sería Lucía, si sería Álvaro, o si sería mi propia conciencia. Pero estaba preparada para enfrentarlo. El próximo paso marcaría el final de esta historia, y en mi pecho, por primera vez, no había miedo. Había decisión. Semanas después, acepté la invitación de unas amigas para cenar en Toledo. Dudé mucho antes de salir, pero sentí que era necesario volver a ocupar espacios que antes me parecían inalcanzables. El restaurante estaba en un hotel boutique, con paredes de piedra antigua y lámparas doradas que iluminaban cada rincón con una luz cálida. Me miré en un espejo del vestíbulo antes de entrar y me sorprendió lo que vi. Una mujer herida, sí, pero también más fuerte, más erguida. Nos sentamos en una mesa redonda cubierta con un mantel blanco impecable. Sobre ella, copas de cristal fino reflejaban las luces del salón como pequeños diamantes. Una camarera elegante trajo vino tinto y lo sirvió con cuidado, dejando que el aroma llenara el aire. Yo observaba la escena en silencio, preguntándome en qué momento había llegado a este instante. Después de tanto dolor, estaba ahí, acompañada, rodeada de respeto, con un lugar que era mío. Mis amigas me miraban con complicidad. Sabían lo que había pasado, habían escuchado rumores, leído titulares, pero ninguna me juzgó. Me hicieron reír con anécdotas, me acariciaron la mano cuando me quedaba en silencio. Una de ellas dijo: «Mercedes, brindemos por ti, por tu valor». Sentí un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a que me reconocieran de esa manera. Por un segundo, quise llorar. Tomé la copa entre mis dedos. El cristal era frío, pero se calentó con el calor de mi mano. Miré el vino, rojo intenso, como si contuviera dentro toda la historia de mi vida. Inspiré hondo y levanté la copa despacio, dejando que el gesto hablara antes que mis palabras. Todos en la mesa se callaron, esperando. Yo misma escuchaba el latido de mi corazón, firme, decidido, como si me empujara a pronunciar la verdad. Quisieron encerrarme en un asilo, pero fueron ellos quienes quedaron prisioneros en su propia vergüenza. La frase salió clara, cortante, con un tono que no admitía réplica. El silencio duró apenas unos segundos antes de que mis amigas aplaudieran suavemente, chocando sus copas con la mía. Esa reacción me estremeció. No era un público, no eran invitados de un banquete falso, eran testigos de mi renacimiento. El salón se llenó de murmullos, de risas discretas, de música suave que venía de un piano en la esquina. Yo bebí un sorbo de vino y lo saboreé como si fuera el primero de mi vida. No sabía a champán caro ni a promesas vacías, sabía a libertad, a dignidad recuperada. En ese instante comprendí que el lujo verdadero no estaba en los mármoles ni en los trajes de diseñador, sino en poder sentarme en esa mesa con la cabeza en alto.
Recordé a Lucía, inevitablemente. Su rostro llorando bajo la lluvia, sus súplicas, su vestido arrastrado en la calle mojada. No la odiaba. El odio me habría encadenado a ella para siempre. Lo que sentía era distinto, una distancia necesaria, una línea que había decidido no cruzar más. Algún día tal vez entendería mi decisión. Pero esa noche, bajo las luces doradas de Toledo, su imagen era solo un eco lejano que ya no dominaba mi presente. Álvaro también pasó por mi mente. Lo imaginé intentando reconstruir su fachada, buscando en otros bolsillos lo que no pudo quitarme a mí. Sentí un leve escalofrío, pero también indiferencia. Ya no tenía poder sobre mí. Su derrota era completa porque no se trataba de cuentas ni propiedades. Se trataba de orgullo y respeto. Y esos, por primera vez, estaban de mi lado. Reí con mis amigas, brindé varias veces, y dejé que la noche se impregnara en mi piel como un bálsamo. Cuando salimos del restaurante, el aire fresco de Toledo me acarició el rostro. Levanté la vista al cielo, lleno de estrellas, y me sentí en paz. No era una paz absoluta, pero sí suficiente para seguir caminando. Había perdido cosas, sí, pero lo que recuperé valía más. Mi voz, mi dignidad, mi libertad. Antes de entrar al taxi que me llevaría de regreso, miré una vez más las luces del restaurante reflejadas en los cristales. Sonreí. Había comprendido que el lujo más grande de todos era poder elegir con quién compartir la mesa. Y esa noche, lo había hecho con gente que realmente me honraba. Al cerrar la puerta del coche, supe que ese capítulo estaba escrito para siempre. Tendrías el valor de levantarte en medio de un salón lleno de lujo y mentiras, y decir tu verdad, aunque eso signifique quedarte sola. Y si hoy, mientras escuchas mi historia, te sientes rechazada, traicionada o humillada por alguien a quien diste tu vida, quiero que escuches estas palabras con el corazón. Tú no eres invisible. Tú no eres un estorbo. Tú eres raíz, eres memoria, eres la columna sobre la que tantas vidas se construyeron. Tal vez entregaste tus ahorros, tu juventud, tus fuerzas. Tal vez diste demasiado y nunca recibiste un gracias. Tal vez te hicieron sentir que ya no importas. Pero aquí, en este rincón, te decimos con el alma, importas más que nunca. Porque tu dignidad, como la mía aquel día en la iglesia, no se compra con oro ni con banquetes de mármol. Tu dignidad es un tesoro sagrado, y aunque quieran arrebatártelo, siempre permanece contigo. Nunca olvides esto, no eres lo que perdiste, eres todo lo que diste. Y aunque algunos te hayan dado la espalda, aún hay abrazos esperándote, aún hay amistades que puedes crear, aún hay belleza que el tiempo guarda solo para ti. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios cómo te sientes. Quiero que sepas algo. Aquí, tu voz siempre será escuchada. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando mi nombre fue llamado en el tribunal y mi propio hijo, aterrado, murmuró: ¿es ella? No es posible. No corrí, no me escondí, pero lo que hice después marcó para siempre nuestras vidas. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nombre fue llamado en el tribunal y mi hijo se asustó. ¿Es ella? No es posible. Él no consiguió librarse de mí, porque el desenlace es algo que nunca olvidarás. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.